una vez que tú decides estudiar en otro país, en un país desarrollado, ya sea Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, cualquiera de esos, eh, ¿cuál fue tu siguiente paso? ¿Tú te informaste qué es lo que tenías que hacer o hablaste con alguien? ¿Cómo así te enteraste, ok, quiero estudiar en, no sé, Estados Unidos? ¿Qué pasó después? ¿Cómo te enteraste qué es lo que necesitabas hacer? Claro. En realidad lo hice de dos formas. Una fue la forma, digamos, el método tradicional. Ingresé más o menos a las universidades que yo inicialmente tenía en mi cabeza. Entré a la página web, vi los requisitos y ahí te sale, en realidad son súper claros, ¿no? Todo el listado de, digamos, de cosas que te piden para poder postular. Dentro de ellas estaba, bueno, el GMAT, el TOEFL, los ensayos, cartas de recomendación. Ahí creo que, de hecho, lo más complicado justamente era el GMAT. Esa fue una forma, y la otra en realidad fue también, me comuniqué con gente que ya había de repente pasado por ese proceso. Y me dijeron, oye, necesitas esto, lo difícil es esto, comienza por el GMAT, es lo que más te va a tomar. Y después, una vez que ya lo tenía claro, después, en función a qué necesitaba, fue que comencé a buscar acá localmente donde digamos, me podían enseñar o podía aprender acerca del examen. Claro, yo recuerdo que conversábamos frecuentemente cómo iba tu progreso de manera permanente durante bastante tiempo y un poco yo te explicaba cómo esto era, cómo en verdad pues, no necesariamente era una línea recta hacia arriba, sino que tenía subidas y bajadas. Sí. ¿Tú qué pensabas en ese momento? O sea, no ahora que ya, si quieres nos cuentas tu nota, y ya terminó, digamos, esa etapa y ya la dejaste atrás, ya ingresaste a las universidades, etcétera. Pero en ese momento, ponte en ese momento en el cual de repente tú estudiabas un mes y no subías nada, o inclusive bajabas 10 puntos, y hablabas conmigo, ¿tú qué tenías en la cabeza? ¿Me creías? ¿No me creías? ¿Dudabas de ti? ¿Dudabas de mí? Cuéntame la verdad, lo que pensabas en ese momento. Sí, no, o sea, no dudaba de ti, dudaba de mí. Yo decía, pucha, de repente ya llegué a mi techo. Y dije, bueno, de repente ya es como que lo máximo que puedo llegar, ya no puedo seguir subiendo. Eso es, pero aún así, no sé, de repente ya será por inercia o como que tenía muchas ganas de lograrlo, que a pesar de repente sentirse así, yo seguí estudiando hasta que, digamos, podía llegar a la nota que quería. Pero sí, digamos, mentalmente también es difícil. Es difícil, a veces, yo creo que depende de la persona, pero a mí personalmente, yo sí, de verdad comenzaba en algún momento a decir, pucha, de repente ya llegué a mi límite. O sea, eso es, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que no cuesta así, pero uno tiene que seguir estudiando, ¿no? Es la clave. Bueno, fueron algunos meses que tú estudiaste. ¿Qué le dirías, por ejemplo? A veces yo me encuentro en muchos casos con personas que me dicen, mira, yo quiero dar el GMAT más o menos, yo ya me inscribí inclusive, me dicen, para rendir el GMAT de acá a 2 meses eh, y me quiero sacar 700, ¿no? ¿Tú crees que es posible? 2 meses, me dice, solamente tengo 2 meses porque ya la postulación está al frente, ¿no? ¿Qué recomendaciones o qué comentario tú tienes a alguien que más o menos viene con ese discurso? Bueno, yo creo que depende mucho de la persona. Esa es la verdad, o sea, si es una persona que, ya de por sí 2 meses me parece poquísimo tiempo. Si es una persona muy excepcional, que de repente ya ha estudiado para el SAT, que su inglés es muy bueno, es muy hábil digamos, en general, tanto en números como en letras, aún así yo diría que 2 meses me parece poco tiempo, la verdad. A una persona que de repente no ha pasado por ese proceso, que yo me imagino, en realidad es la mayoría, incluyéndome a mí, definitivamente 2 meses me parece muy poco, muy poco. Es más, yo no recomendaría programar un examen oficial sin haber dado un mock, y no uno, sino varios mocks, para que estés seguro más o menos de cuál es el score en que vas a ir a dar el examen, porque en 2 meses me parece muy poco tiempo.
muy poco tiempo y de repente a veces es mejor, no sé, evaluarlo y verlo un poco con la cabeza fría y esperarse un año más a postular, porque en 2 meses, por lo menos yo no conozco a nadie que lo haya hecho en 2 meses. Claro, No conozco a nadie. claro, claro. Entonces tú, de lo que acabas de comentar, tú recomendarías más bien tal vez que no se inscriban al examen hasta que lleguen a un momento de madurez, digamos, y que estén listos para rendirlo. Exacto. Y que hayan dado bastantes mocks, bastantes simulacros y que más o menos tengan una idea de cuál es el score en el que ellos están. Y ya después programar el examen oficial, porque finalmente el examen oficial uno tiene un límite de oportunidades, creo que son 5 al año y 8 en toda tu vida, algo así. Entonces, uno tiene la posibilidad de cancelarlo, pero igual se ve feo, porque es como que en tu examen ves cancelado. Si no te sacas la nota que quieres y de repente como que no se ve tan bien.